Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre liderazgo y la iglesia. Hoy quiero compartir una pregunta que entró. La pregunta es así. Dice, mi pregunta es esta. Cierta religión llamada mesiánicos de Ecuador dicen que Jesús no resucitó domingo, sino el sábado, y han confundido a muchos ecuatorianos. Yo no creo eso, por la Biblia dice otra cosa y la historia también. Me gustaría que me ayudara en lo histórico y costumbres palestinos de esos tiempos concerniente a la muerte del Salvador. Buena pregunta, porque desde siempre han habido personas que han enseñado de que para ser un buen cristiano tienes que ser de una forma u otra un buen judío, que tienes que continuar con las tradiciones de la religión judía. Aún personas que creen que Jesús es el Mesías, el enviado, el rescatador prometido, continúan muchas de las costumbres de la ley de Moisés en el tiempo presente. Y eso es algo que se ve. Y honestamente, yo nunca he oído de ese grupo, de ese secto o esa religión mesiánicos de Ecuador, pero yo he visto a los que enseñan la teología de los adventistas, lo que es una secta cristiana, una religión cristiana que enseña que en muchos aspectos tiene que obedecer a mucho de lo que dice la ley de Moisés, y eso siempre ha sido parte de la enseñanza de algunos en el mundo cristiano. Y no solo en nuestro tiempo. Si regresas al principio, Hechos capítulo 15, por ejemplo, habla de eso. Y yo quiero leer un poco de lo que pasó en Hechos 15, pero si te fijas en mucha de la carta de Pablo, en Gálatas, en Colosenses, Filipenses 3, en diferentes de sus cartas, Pablo tuvo que hablar de exactamente del mismo problema, de personas que enseñaban que para ser un buen cristiano tenías que ser un buen judío, que tenías que cumplir con la ley de Moisés. Por ejemplo, en Hechos 15, dice, mira lo que dice en el 1, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, tiene que ser judío para ser un cristiano, tiene que convertirse al judaísmo para poder convertirse al cristianismo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esa cuestión. Fue tan importante para Pablo, porque Pablo pudo haber dicho, está bien, vamos a mandar a los judíos, gentiles que quieren convertirse a Cristo, que primero tienen que convertirse al judaísmo, que primero que tienen que cumplir con la ley de Moisés, tienen que circuncidarse, no hay problema, hazlo. Pero era tan importante para él que no enseñara la ley de Moisés y la religión de antes del pacto antiguo, que él dejó su obra misionera, dejó su trabajo y subió con Bernabé a Jerusalén para consultar con los apóstoles, con los que tenían autoridad en la primera iglesia, y le puso esa pregunta. Y básicamente la pregunta es, tienen los gentiles que cumplir con la ley de Moisés, tienen que portarse como personas bajo la ley de Moisés, el pacto antiguo. Y mira lo que dice Pedro en el verso 7, de que Dios escogió a los gentiles que oyeran por su boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre los judíos y los no judíos que se habían convertido a Cristo, purificando por la fe sus corazones. Eso es clave, por la fe, por poner su confianza en Cristo, que alcanzaron la pureza. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice, nadie ha cumplido la ley de Moisés. Eso dice Pablo en Gálatas, creo que 3.
Nadie ha podido cumplir la ley de Moisés. En Romanos habla de lo mismo Pablo. La ley de Moisés sirvió como, en Gálatas dice, como ayo para enseñarnos que necesitábamos algo más, que necesitábamos la gracia de Dios, que nuestras obras nunca podrían ser suficientes. Nos cuidaba, dice Pablo en Gálatas 3, la ley de Moisés, pero nos guiaba a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. En Romanos, en Colosenses, en Gálatas dice, enseña esa doctrina. Mira lo que dice en el 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué está diciendo? Que no es por cumplir la ley de Moisés, no es por cumplir con el viejo pacto, hay un nuevo pacto, es el pacto de la gracia, es el evangelio de la vida en Cristo. Y cuando uno entra en este evangelio por arrepentirse, bautizarse y decidir entregarse a Jesús, está bajo la gracia de Dios. No tiene que estar bajo el antiguo pacto para estar en el nuevo pacto. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y en el verso 19, dice Santiago, dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no es por cumplir con la ley de Moisés, no es por guardar el día de reposo, no es por hacer sacrificio de animales, no es por no comer cerdo. Recuerda en Hechos 9 o 10, cuando Pedro recibió la llamada de ir a los gentiles por primera vez y predicar a Cornelio y su familia, Dios lo hizo por medio de la comida, por enseñarle que no hay que llamar impura ninguna comida que Dios había creado. O sea que la ley y el pacto eran diferentes bajo Jesús. Es el nuevo pacto. El libro de Hebreos explica la diferencia en gran detalle. Entonces, cuando yo oigo de una religión, una iglesia, una secta, lo que sea, que enseña que para cumplir con lo que Jesús quiere, para ser un buen cristiano, tienes que cumplir con la ley de Moisés. Tienes que continuar cumpliendo con la ley de Moisés. Yo digo, no. Es sumamente claro en Colosenses, en Romanos, en Hebreos, en Filipenses, en Gálatas, especialmente en Gálatas, en Hechos 15, en Hechos 10, en todo el Nuevo Testamento está que estamos en Cristo bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y no por cumplir la ley de Moisés seremos hallados justos, sino por estar hallados en Cristo. Somos la justicia de Dios. Este es el mensaje del Evangelio. No se dejen confundir y sea tan fuerte en tu liderazgo. Sé tan fuerte como era Pablo, que él dijo, no, tenemos que parar todo para aclarar eso, porque no vamos a dejar que el legalismo entre en la iglesia. No es por cumplir con el pacto de Moisés que somos justos, es por Cristo, gracias a Él por su cruz. Bueno, hasta la próxima, nos veremos entonces, que Dios te bendiga.